¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Yo me pregunto de qué está hecha nuestra identidad, cuáles son los elementos que conforman lo que podríamos denominar que es el ser nacional. Mire, en los últimos días han pasado varias cosas, por supuesto. Hay varios eventos que me parece que son importantes de mencionar. Muchos de ellos forman parte de la agenda periodística, los discutimos, hay algunos que quizás representan parte de la respuesta a estas preguntas que planteábamos recién. Uno de esos eventos tiene que ver con las declaraciones xenófobas, discriminatorias, que realizó el ex candidato a la vicepresidencia. Por otro lado, en los últimos días, un empresario del mundo de los negocios financieros decidió subir un video a las redes sociales, un video que contenía, yo diría, conceptos que denigraban el ser argentino, que denigraban nuestra cultura, que bajo la idea de que se les cobraba muchos impuestos al agro, lo que hacía era discriminaba, lo que hacía era un perjuicio de algunos funcionarios nacionales, los llamaban especímenes, los llamaban salvajes, y quizás para darle mayor verosimilitud, este empresario le colocó un loguito al video de la BBC de Londres, dijo que era de la BBC de Londres y además lo hizo en un inglés perfecto, por supuesto contratando a un locutor. Varias cosas han pasado. Mire, yo le agregaría las declaraciones del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, diciendo que la culpa del problema de la deuda en Argentina no es del gobierno anterior, sino que es de este gobierno, porque se supone que los inversores no le tienen confianza a Alberto Fernández y que por ende ese es el problema central por el cual, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no se puede pagar la deuda. Increíblemente esto también ha pasado esta semana y quizás el último de los eventos que quiero comentarle habla de arrojar un cordero desde el cielo, desde un helicóptero en todo caso, para que caiga en una piscina allí en José Ignacio, en el Uruguay. Uno podría pensar que esto no tiene nada que ver con la realidad argentina, que no tiene que ver con la identidad, y sin embargo, déjeme proponerle una aproximación. Cada uno de estos hechos habla un poco de aquello que queremos y aquello que no queremos ser, pero sobre todas las cosas tiene un común denominador. Y para analizarlo, para tratar de entender qué es lo que nos resulta quizás obsceno, quizás polémico, en algún punto para repudiar o del cual podemos ser refractarios a esa situación, yo le traigo esta noche una historia, como cada jueves. Y en este caso, la historia habla de la saga de una familia uruguaya de clase alta que vive a mediados del siglo pasado, allá por el año 1960 aproximadamente, y que en su conjunto va a representar una historia. Uno podría pensar es un crimen. Es una novela negra, es una novela confesional, es una especie de catarsis. Es una especie de catarsis, bueno, yo diría que sí, que hay una confesión, que hay una catarsis. Ese primer protagonista se llama Ramón Budiño, es una persona sumamente atormentada, es alguien que tiene unos 60, unos 70 años y que en esta historia que se llama Gracias por el fuego, y que escribió el genial escritor Mario Benedetti, escritor uruguayo, lo que va a hacer es retroceder en el tiempo. Ramón Budiño, este personaje, esta voz en primera persona, va a retroceder a cuando era chico y va a empezar a contarnos un poco cómo vivía en ese momento y cómo transcurre su vida lentamente, sin prisa, sin pausa, donde quizás lo más importante es que todo el tiempo se trata de un carácter angustiado, de alguien que está frustrado, de alguien que tiene un tormento que lo acompaña permanentemente. Y ese tormento tiene que ver con que él es el hijo de, que él siempre es, durante toda su vida, el hijo de alguien. Y quizás esto juega, paradójicamente, con yo diría, una verdad relativa que tiene que ver con un presente y un futuro que para él estaban asegurados, viniendo de una familia con muchísimo dinero, viniendo de una familia que se suponía que tenía prestigios, que tenía relaciones en el mundo empresarial, en el mundo de la política, una persona que tenía un futuro asegurado por delante,
bueno, termina teniendo un derrotero en esta historia, en este Gracias por el fuego, que lamentablemente lo va a ir implosionando, que le va a ir hackeando directamente lo que es su vida. El recorrido que hace Ramón Budiño va a ser desde su juventud, una juventud donde él le profesa un amor profundo a su padre, un padre que es referente no solamente de esa familia, sino además que es un referente social, un padre que él empieza amando y que va a terminar odiando con un desprecio realmente enorme, y que en todo caso esto tiene que ver con algunas cuestiones que se van a ir conociendo a lo largo de la historia. El odio, el desprecio va a llegar a tal punto que en algún momento él va a pensar en asesinar a su padre. Un padre que en algún punto tiene una forma de manejarse de cara a la sociedad, pero que a nivel doméstico, lo que va a terminar presenciando Ramón de chico, pero también a medida que va creciendo, es el maltrato con su madre, son los negocios oscuros que teje su padre, cómo es su padre, que se llama Edmundo Budiño, va a terminar utilizando a la política como un elemento para llevar adelante sus intereses, para hacerse más rico, cómo se va a ver cruzado con eventos de corrupción, pero en todo caso también cómo se va a manejar fríamente, cruelmente, de una forma sumamente frívola, si usted quiere, y cómo además, en forma continua a lo largo de su vida, va a ser un hombre que va a mostrar un desprecio por su país de origen. Va a ser un hombre que se va a nutrir de los negocios, de los intereses del Uruguay, porque hablamos de una familia de clase alta uruguaya, y que al mismo tiempo, además de nutrirse de esos negocios, va a decir que él no tiene nada que ver con el Uruguay, que su patria no es esa, y en todo caso, permanentemente la admiración por los Estados Unidos y yo diría el juego de espejos, ¿no?, entre un país latinoamericano, un país que va a enfrentar crisis sociales y políticas muy fuertes, y siempre esa mirada denigrante de lo que es la sociedad uruguaya, sobre todo de la clase media y de la clase baja, y preservando determinado tipo de rol que se supone que tiene la clase alta o que tenía la clase alta en ese país. Alrededor de la figura de Edmundo Budiño va a girar un sinnúmero de personajes, todos parecen admirarlo, todos parecen rendirle pleitesía, pero al mismo tiempo ninguno de ellos conoce verdaderamente cuáles son los intereses ocultos que tiene este personaje que aprendemos a odiar a lo largo del relato, a través, por supuesto, de la voz de Ramón. Ramón tiene un presente que en todo caso lo hackea permanentemente, tiene una mala relación con su mujer, prácticamente podríamos decir que está enamorado del esposo, de la esposa de su hermano, y que también al mismo tiempo tiene numerosas amantes. Bueno, todo esto lo que conforma es la idea de que él está prisionero de esa familia, prisionero de su propia vida, y que en definitiva, más allá de la idea de asesinar a su padre, bueno, el desenlace termina siendo obviamente sorpresivo. La voz de Benedetti nos va a ayudar, porque tiene muchísima poesía, porque empieza a desmenuzar el personaje en términos psicológicos, pero va a ser, creo yo, con suma maestría, va a darnos a entender, va a darnos una ventana para ver cómo está constituido y cómo se relacionan estos personajes con los que los rodea, con la sociedad. Y hay un juego, si usted me permite, que me parece sumamente interesante. Hay un juego que va de la mano y que lleva la vida de Ramón en función de lo que es su padre y cómo su padre gravita con fuerza y cómo lo ningunea permanentemente y cómo él nota, Ramón, que su padre se maneja en forma, yo diría, con sumo desprecio con respecto a lo que lo rodea, y cómo eso va dialogando permanentemente con el estado de situación social y política que lleva adelante el Uruguay, cómo ese deterioro, esa corrupción desde el punto de vista de lo que significa la familia, esa clase alta, dirigente en el Uruguay, cómo a lo largo de toda la historia
esa especie de derrumbe que se va registrando, al mismo tiempo tiene un juego de espejos con el derrumbe del Uruguay, sobre todo el derrumbe de las clases medias y las clases bajas en Uruguay, a partir de los recambios, a partir de el pase desde el fascismo, que cree detectar Ramón, a lo que son los intereses de los Estados Unidos, de las corrientes de capitales que empiezan a ingresar en ese Uruguay y que transforman su matiz productiva, y que en todo caso lo que significa esto es que empieza a concentrarse el capital, que hay una nueva ola de acumulación allí en el Uruguay, y que por supuesto esto implica necesariamente mayor sufrimiento para esos sectores de ingresos más bajos. El juego, yo le decía, es una dialéctica entre estas dos cuestiones, la vida y la vida del país, la vida de Ramón y la vida del Uruguay, y al mismo tiempo cómo empieza un juego donde de un lado está la indiferencia representada metafóricamente en la vida de este gran prócer, podríamos decir, del Uruguay, que es Edmundo Budinio, el padre de Ramón, y cómo esa indiferencia se transforma en la conciencia por el otro, en la conciencia de lo que pasa en la voz de su hijo, de Ramón, que termina entendiendo que su padre debiera ocupar un rol que no ocupa, que su padre solamente está interesado en hacer negocios y en enriquecerse, y que en todo caso él tampoco va a ser capaz de ocupar ese lugar, primero porque no puede revelarse a su padre, después porque no puede revelarse a una clase social a la cual parece querer pertenecer, pero no está del todo convencido, y después termina odiándolo todo. Va a ser su hijo, el hijo de Ramón, que se llama Gustavo, quizás el que empieza a introducir algún concepto vinculado obviamente con la justicia social. Mire, hay dos elementos para terminar que me parecen importantes. El primero es la identidad, que es la forma en la cual ejercemos lo que llamamos la condición humana. Es un ejercicio que tiene una relación directa con el tiempo que ocupamos, con el espacio en el cual vivimos y sobre todas las cosas si tenemos o no conciencia de clase. Y lo que va a dejar la novela, lo que nos va a dar Gracias por el fuego de Mario Benedetti, es que quizás en algún momento quizás de la historia de Uruguay, hubo la intención, y uno podría decir que hasta fue exitoso, la idea de que no hay ni un tiempo presente ni un tiempo futuro, porque el neoliberalismo lo que juega es justamente con la idea de que no hay nada distinto a esto que tenemos y por lo tanto no hay futuro y no va a haber un cambio nunca más, y al mismo tiempo con el espacio, ¿no? Se han barrido las fronteras, no existen las fronteras en ese Uruguay que describe Mario Benedetti, y por ende todo está globalizado, todo pertenece a un ámbito de mundialización. Y el tercer elemento fundamental, la conciencia de clase, lo que va a plantear Benedetti a través de esta historia es que en un momento, mire, la potencia es tan fuerte lo que baja de los Estados Unidos, va a decir Benedetti, que se pierden las conciencias de clase, se supone que las ideologías han muerto, se supone que los conflictos que derivan de esa conciencia de clase, la clase alta, la clase media, la clase baja, cómo pujan por sus intereses, todo eso ha desaparecido, y esto también genera una frustración enorme en aquellos personajes de la historia que van buscando alguna pista y que parecen no encontrarlas. El otro elemento son los correlatos que uno puede escribir. Hay millones, desde ese empresario que va a usar la política para sus propios intereses, lo que son los movimientos, los de capitales que ingresan en ese país para transformarlo todo y para vulnerar la justicia social que existe o que por lo menos existía hasta ese momento. Y quizás lo más relevante, lo más importante, aquello que no quiero dejar de mencionar y que habla de la conciencia de sí, del rol que ocupa la dirigencia, de cuándo esa dirigencia se asume como tal, de cuánta responsabilidad tienen y de aquellos que eligen mirar para otro lado, cuyos intereses no están centrados en su país, que miran con ojos de un amor lejano a una patria que no existe, que no es la de ellos y que en todo caso atentan contra la identidad de un tiempo, de un espacio y de una conciencia de clase que son los elementos constitutivos de esa identidad. En una Argentina que es más desigual, en una Argentina que lamentablemente es menos inclusiva desde hace muchos años, en una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y también de indigencia, la solidaridad es eso que va de la indiferencia a la conciencia por el otro. La conciencia de sí también es un elemento relevante y sobre todas las cosas reconocer que uno tiene responsabilidad. Acompáñeme porque ya está
con nosotros el artista, el pintor, humanista, escritor. Sos muchas cosas, Daniel Santoro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Bueno, qué gusto tenerte. No, gracias a vos por la invitación. Te voy a hacer una pregunta un poco jugada, pero vamos a tratar de avanzar en ese sentido. Bueno. ¿Qué pensaría Evita Perón, de alguien que tira un cordero desde un helicóptero en una pileta en José Ignacio? Y que es difícil Sí, imaginársela. Lo sé y me tomé una atribución. Pero sin duda, en la época en que actuaba en política Eva Perón, se decía que los ricos, la gente, la oligarquía, tiraba manteca al techo, ¿no? Y el gesto, por lo menos, es un poco más simpático que lo que hizo este individuo. De pronto, de tirar manteca al techo, arrojar un cordero, un cerdo a una pileta. Y hay y se me ocurre, hay una frase, o algo que dijo Goethe, creo, en su momento, que hablaba de que el alma humana se enfrenta inevitablemente a dos grandes hemisferios. Uno es el de la necesidad y el otro es de las libertades individuales. Y siempre se debate entre esos dos hemisferios, ¿no? Entonces, el peronismo opera desde el hemisferio de la necesidad, siempre, e interpela aquel otro hemisferio de las libertades individuales. De ahí que el liberalismo, la palabra libertad está capturada por ese hemisferio, cooptada, ¿no? Está cooptada ahí. Y claro, el otro hemisferio le queda la justicia social, o sea, la igualdad, digamos, para la época de la Revolución Francesa. La libertad parecería ser que es de ellos. Entonces tienen esas libertades, como por ejemplo hacer lo que quieren con su plata. Es un dicho muy común, ¿no? Yo con mi plata hago lo que quiero. Y eso creo que el peronismo, y Eva Perón, por supuesto, interpelaría y pondría entre paréntesis eso, ¿no? Y hay que ver hasta dónde se puede hacer lo que se quiere, ¿no? Habiendo ese otro hemisferio de la necesidad que está presente. Entonces, claro, el hemisferio de las libertades individuales quiere olvidar el hemisferio de la necesidad. Quiere hacer como que no existe. Entonces quiere disfrutar, quiere gozar de sus cosas, y siempre ese goce se ve obsceno frente a ese hemisferio que lo está mirando. El peronismo lo que tiene es esa capacidad de interpelar a ese otro hemisferio. Por eso molesta tanto, por eso siempre están haciendo las cuentas, ¿no? Ahora contaron 70 años, por ejemplo, ¿no? A ver cuándo se termina la pesadilla para ellos. Sería más o menos eso, porque no quieren verse interpelados ahí, no quieren ver que hay algo con lo que no tienen empatía, hay algo con lo que no tienen el corazón dispuesto, ¿no? Hay algo de la ruina del alma que se les produce al tener que dar cuenta de que hay una necesidad que los está acechando. Vos mencionabas recién a Goethe, en el Fausto, por ejemplo, él, en función de una necesidad amorosa que tenía, termina comprometiendo su alma al diablo. Exacto, claro. ¿Vos ves que quizás hemos tenido un gobierno que, en función de los intereses que tenía, comprometió todo lo que teníamos los argentinos? Sí, claro, nos vendió, por supuesto, ¿no? Nos embargó totalmente. Estamos ahora en esta situación de tener que salir como sea, o sea, estamos en tiempos de menesterosos, como diría ¿no? algún filósofo. En estos tiempos menesterosos, bueno, hay que hacer esfuerzos de todo tipo para poder, digamos, por lo menos esa rampa hacia abajo que se ponga un poco nivelada, ¿no? Y empiece a dar algunos frutos en la economía que sean visibles, y ese es el gran desafío. Creo que el peronismo asume eso, o sea, nuevamente el peronismo se compone, hay una condición que se tenga que producir un vórtice, o sea, si no hay un vórtice en la conducción, que en este momento hay una conducción muy colegiada, muy conversada, digamos, muy amablemente conversada, aparte, porque hay cariño, está presente un cierto cariño, digamos, todos tratan de tener palabras de apaciguamiento, ¿no? Palabras que no ofendan, o sea, eso es muy lindo. Lo que está pasando ahora,
al interior del peronismo. Y eso seguramente va a dar sus frutos. Y entonces, cuando se produce el vórtice de conducción, que es lo que está sucediendo ahora, es muy difícil que alguien quede fuera del rango de cobertura, del área de cobertura de esa conducción, digamos. Hay compañeros que quedan afuera, que habría que hacer un esfuerzo para que entren en el área de cobertura, digamos, ¿no? Porque el peronismo opera en el territorio, no opera en la sede. Vos fíjate qué curioso eso. Nunca es relevante la sede partidaria del peronismo. El peronismo siempre es afuera. Es más, prospera mejor ¿dónde afuera. está la sede del peronismo? Creo que no sabe. Creo que no se sabe y no es... Todos sabemos dónde está la Casa Radical, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque las cosas suceden dentro de la Casa Radical. Las cosas suceden fuera del peronismo, o sea, fuera de la institución. Y el peronismo después capta la institución, pero la institución es una cosa más. Por eso hablamos de un movimiento. Entonces, lo más importante del peronismo siempre sucede por afuera, de la sede partidaria. Sí. Eso es algo que está pasando ahora. O sea, hay peronismo de todo tipo y todos esos peronismos son atraídos y entran en esa zona de cobertura de la conducción. Y entonces están todas las posibilidades presentes. Creo que lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Cómo operan los distintos sectores que hace un tiempito se odiaban. ¿Te cifra expectativa la forma en la cual se está dando esa dinámica política? Digo, siendo tan heterogénea, ¿no? Porque hay representantes de los movimientos sociales, hay representantes de los sindicatos, vos muy bien marcabas la última vez que estuviste aquí en este programa, que vos veías en términos ontológicos, que había tres, no sé si llamarlo facciones, pero tres partes del peronismo, dentro del peronismo, tres partes. Sí, que un poco se solapaban con las tres partes digamos, del tejido social, ¿no? Que siempre hay tres sectores en los que, bueno, se disputa el peronismo y el antiperonismo, si se quiere, esa parte del medio. Dentro del peronismo también está eso, en cierto modo, capturándose de la misma manera. Ahora, esos tres sectores me parece que tienen esa predisposición. Últimamente lo escuché a Duhalde, por ejemplo, a Eduardo Duhalde, y me pareció bárbaro, me pareció un aprendizaje. Él mismo se reconoció haberse equivocado en algunos de sus juicios y tener una muy buena predisposición. Eso hace que más o menos digamos, todos los sectores tengan esa intención, o sea, sean capturados en el vórtice. Y una vez que sucede eso, creo que la idea ahora sería tener mucha prudencia, que creo que lo está haciendo, ser muy heterogéneo en las formas en que se abordan los problemas. Por ejemplo, siempre un punto ciego del peronismo es la inseguridad. O sea, ahí está la mácula, digamos, donde no queremos ver demasiado ahí adentro. ¿Por qué, Daniel? Es como un trauma. Está la parte más progresista del peronismo, digamos, los sectores progresistas, la izquierda, puede ser también ahí, que no quiere ver el problema muy frontalmente, digamos, se licúa ese problema dentro de los problemas de la injusticia. Le pasó al kirchnerismo en algún momento. Le pasó mucho al kirchnerismo, por supuesto, y bueno, esto sigue, o sea, no es que las cosas se solucionen, pero tenemos una muy buena versión. Yo creo que acá lo positivo es que está Bernie y está Sabina Frederick, que son dos aspectos, diálogo, claro, y entonces, una vez que se meten en una habitación y pueden tener un par de conversaciones más, seguramente algo saldrá, una idea saldrá desde ahí. Y entonces ese es el tipo de cosas. O sea, siempre que haya un cariño, siempre que no haya esa cosa de odios, de esos resquemores que suele tener el peronismo, suele producir. Creo que hemos aprendido un poco como perros apaleados estamos, ¿no? Hay algo ahí digamos, de una experiencia traumática que hemos tenido que terminó en esta catástrofe de estos últimos 4 años. Entonces nadie quiere volver a eso. Entonces ese aprendizaje en la desgracia, en cierto punto, es lo que hace que todo se pueda conversar. Digo, se me ocurren varios adjetivos, pero digo, austero, prudente, hay un movimiento lento, ¿te parece, para ir viendo sobre qué terreno se pisa? Sí, como muchísimo. Cuando uno entra en un terreno medio blando y dice, bueno, voy de a poco a ver hasta dónde voy. Y hay una predisposición a tener todas las rectificaciones y todas las actitudes más abiertas. Por ejemplo,
esta cuestión del viaje a Israel ¿Qué te de parece? Alberto. Me parece genial, me parece una genialidad. Alguna opositora había llegado a decir hablar de antisemitismo, cualquier barbaridad se dijo. Y bueno, de pronto hay un viaje El próximo, primer viaje del presidente oficial es a Israel. A Israel. Y entonces ahí desbarata todas estas, porque lo que hay ahora, que no existía tanto antes, es un frente opositor consolidado. Y eso por ahí es una gran ventaja, porque al tener consolidado un frente con mucha enjundia, como están mostrando, yo creo que demasiada, porque digamos no han dado el paso atrás que debería dar todo frente que fue derrotado, digamos, todo ejército derrotado. La recomendación es dar un paso atrás, hacer, digamos, la autocrítica necesaria y volver a recomponerse. No lo han hecho, han quedado en el frente de batalla, en la zona de desgaste, digamos. Eso va a tener una consecuencia para ellos seguramente. Pero bueno, está bien, pero lo que hay, la novedad es que, claro, el entusiasmo que ponen es porque ven que se han consolidado en una fuerza más o menos unificada, con el aporte de los radicales incluso. O sea, sería, ¿no?, el antiperonismo que el vos antiperonismo que antes no estaba tan... O sea, es como que esa Unión Democrática revivió, en cierto modo, pero en forma de partido, en forma de frente electoral, o sea, cosa que siempre estuvieron, digamos... Por eso crecieron al 40%, siempre fueron un poco menos del 30%, ¿no? Como el núcleo duro. Ahora el núcleo duro es de 40%. Se blanqueó eso, en realidad no es ninguna novedad, sino simplemente se pusieron en el acto. Y entonces, ante esa circunstancia, nosotros tenemos la oportunidad de que nos marquen las cosas mucho antes de... O sea, es como un radar de aproximación, digamos, de alerta temprana. Es como una alerta temprana. O sea, todas las dificultades, los pequeños, nos están haciendo un gran favor, por otro lado. Porque lo que está sucediendo es que cualquier pequeña... cualquier inicio de un inconveniente, de algo que va a ser mucho más complicado después, ya está la alerta porque está ese frente con toda la energía dispuesto a dar pelea. Pero a veces, por ejemplo, a veces genera algo de indignación, digo, cualquier persona que lo mire con sensatez, en una gestión como la que tuvo el expresidente Macri, con la deuda que se generó, de pronto salir a decir, miren, tienen problemas con la deuda porque los mercados no creen en ustedes. Sí, cuando bueno, en esas realidad son... tenés 4 años atrás de desmanejo financiero muy fuerte. Y bueno, esto no... Sí, yo sumaría eso también, porque eso son tonterías, bueno, cosas que se dicen porque se tienen que decir, porque están demasiado en el frente y tienen que decir cosas. En vez de retirarse, están obligados a decirlo. Pero esa obligación de tener que dar cuenta de cada hecho político y tener un contraste nos sirve a nosotros, porque si no, ese vacío que se generaría si ellos retrocederían y se guardarían, digamos, ese vacío también nos genera dificultades a nosotros en nuestra operatividad. Porque entonces todo lo que las alertas que nos encienden estarían dirigidas hacia adentro. O sea, habría más fuego amigo, digamos. No está habiendo tanto fuego amigo porque tenemos al enemigo enfrente, al circunstancial, por supuesto, le decimos enemigo, pero digamos... ¿Y eso le sirve al peronismo? Nos sirve para la acción política y para la unidad nos sirve muchísimo. Nos galvaniza, digamos, galvaniza esto que está sucediendo ahora. Entonces está bueno que tengan esas actitudes. A mí me parece importante en un punto, o sea, nosotros tenemos que ser mucho más blandos que ellos. O sea, nosotros tenemos que, en cierto modo, nadificarnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, mostrarnos con mucha escucha, con mucha capacidad de maniobra. Esto, por ejemplo, que hace Alberto, ¿no? Por ejemplo, con Venezuela. Y va para un lado y va para el otro también, y hay, digamos, tiene... es una posición son compleja, posiciones, ¿no? claro, se complejiza porque no está, digamos, no hay una ideología que está... que barniza todos los acontecimientos y nos pone... sabemos cómo van a ser ustedes porque ustedes son de determinada manera. Ustedes son progresistas y qué sé yo, entonces van a tener esta actitud.
Bueno, eso hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque, a ver, hacia afuera Estados Unidos puede pedir, por ejemplo, que la Argentina tome una determinada posición. Sí, bueno, pero no es así. El presidente Alberto Fernández dice, bueno, a ver, Venezuela no es una dictadura, pero tampoco está todo bien, porque hay determinadas cuestiones que no cierran, porque tendría que tener algún tipo de desenlace esto. Hacia adentro, esa definición también puede generar problemas. Hacia adentro el peronismo, digo. Sí, seguramente hay sectores que dicen, no, yo quiero que digas otra cosa, que digamos que te opongas a los Estados Unidos, que tomes partido por Venezuela. Sí, todo eso sucedería y sería un problema si no tendríamos enfrente la amenaza de eso consolidado que antes no estaba. Entonces, ante esa amenaza, esas son las cosas, por eso es conveniente que eso suceda, porque no hay fuego amigo en ese sentido. Y creo que ahí está la condición esa de nosotros tener que demostrar, o sea, tenemos que demostrar en poco tiempo que las cosas las pudimos cambiar. Y eso es primordial, o sea, primero está eso. Entonces la tarjeta alimentaria, la cuestión de los precios cuidados, ahí es donde está la principal acción. Después, por supuesto, tendrán que venir las leyes que habrá que cambiar con la justicia, todo lo que está por detrás de eso, que es muy importante, porque si no, nada va a cambiar, porque si no estaríamos ante una especie de reformismo bobo. Sí. Pero, digamos, esas leyes tienen que venir después que hay resultados económicos reales, porque si no, la situación que dejaron es de una catástrofe social impresionante, nunca vista. ¿Te parece que hay un regreso al peronismo desde el peronismo era hasta quizás más relevante en términos contemporáneos que el propio peronismo? Sí. La iconografía peronista medio que había desaparecido, no digo desaparecido, que nadie se enoje, pero digo, sí, digamos, no participaba de todo. Sí, no estaba en el eje. Sí, ¿qué pasó con eso? Pasó algo sorprendente, porque eso era conversaciones y discusiones que teníamos con compañeros queridos, que decían, bueno, el kirchnerismo es una superación del peronismo, o sea, ahora el peronismo está subsumido dentro del kirchnerismo y entonces es el kirchnerismo lo que va a dar las respuestas futuras, ese tipo de conversaciones. Y uno no estaba seguro si eso era así o no era así, por eso se discutía. Ahora de pronto lo que sucedió es algo que por ahí es en el terreno simbólico, pero de pronto resurge el peronismo, pero modificado, o sea, porque tampoco es el viejo peronismo, o sea, porque esa es la otra cuestión. La identidad del peronismo es bien cambiante y acaba de cambiar, en estos meses acaba de cambiar de una manera sorprendente. De pronto tuvo una inyección de nueva militancia, como no la había tenido en la década del 70. O sea, en la década del 70 la irrupción de la tendencia revolucionaria fue una inyección de militancia que produjo un desastre, por otro lado, ¿no? El peronismo se partió, enfrentamientos armados, imagínate. Aquello cambió de una manera absoluta y de pronto esta nueva inyección de militancia trajo pura energía, o sea, de pronto el peronismo se tornó energético, hay un montón de chicos nuevos, de Ofelia Fernández, de Pedrito Rosenblatt, no sé, militantes que hace unos años nunca se hubieran dicho peronistas, nunca hubieran tenido... O sea, digamos, una conexión generacional. Exactamente, se volvió a reconectar, pero con un peronismo que es el peronismo del pañuelo verde, para ellos es un peronismo que es extraño a muchos peronistas, por otro lado, que muchos peronistas no se sentirían, sin embargo hay una convivencia. Sin embargo, se soslaya esas grandes diferencias incluso, y todo eso se vuelve a llamar peronismo. Y cuando uno busca en el peronismo tradicional, que tuvo lugar hace muchos años, en los 50, 60, 70, ¿encuentra cosas para nutrir a este nuevo peronismo? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el papel de la mujer en la revolución feminista, Evita quizás como una de las referentes, ¿no? De todo seguro, eso. Sí, Evita, ¿te acordás? Bueno, ella funda el Partido Peronista Femenino, que fue una cosa de una gran audacia y una novedad política impresionante. Fue una irrupción al interior del peronismo con el rol de la mujer. O sea, nunca pasó eso políticamente, de generar un partido peronista femenino que capturara realmente una mayoría de mujeres, compuesta por mujeres. Y de pronto eso
en la actualidad vuelve a ser a través nuevamente de los pañuelos verdes, de las cuestiones de género, también otra irrupción en el interior de ese peronismo, podríamos llamarlo peronismo ampliado, no sé, Sí. pero el kirchnerismo de pronto alimentó de una manera paradojal a lo que parecía que estaba acabado, como vos decías, parecía que el peronismo no había dejado ya, había quedado en el desván de la historia, y no, se reformula nuevamente. Es sorprendente eso, ¿no? La capacidad que tiene el peronismo para capturar los sueños juveniles, ¿no? O sea, todavía el peronismo contiene sueños que pueden llegar a cumplirse, y entonces, y esos sueños también son los fantasmas de otros, ¿no? O sea, esa cuestión de ligar el peronismo, el kirchner, vos fijate, por ejemplo, hay diarios de gran tirada que tienen como un protocolo, se habla de los K. O sea, todo, Sí, bueno. o sea, peronismo parecería ser que es Pichetto nada más, ¿no? Cuando se dice peronismo, parecería ser que hablan de Pichetto, y todo lo demás es K, porque tienen ese problema, tienen ese fantasma, que se le ha contaminado, el kirchnerismo se les ha contaminado con el peronismo y ya no lo pueden definir y circunscribir como una cosa que se podría escindir, Sí, digamos, ¿no? sí. Daniel, te quiero agradecer muchísimo, ¿eh? No, por favor, gracias Ha a sido vos. muy Julián. amable por venir. Lo comentábamos al comienzo del programa, este hecho que tuvo lugar en José Ignacio, este cordero que fue arrojado desde un helicóptero y cayó en la piscina de Federico Álvarez Castillo. Compartimos el informe. Estamos apostando, ¿viste? a esta nueva Argentina. Siempre creí en la Argentina, nunca dejé de creer en la Argentina, pero ahora estoy más optimista que nunca. Imágenes del scratch en uno de los locales de ropa indumentaria masculina que es propietario Álvarez Castillo y que en el día de hoy en la ciudad de La Plata empezaron a escribir Castillo asesino, entre otros de los mensajes que fueron escribiendo con aerosol. Tenemos un equipo por primera vez que conduce el país. Creo que en Argentina los últimos 70 años lo manejaron los peores. Realmente es uno de los peores. En Argentina se ha dado aquel famoso perro chocolate que le tiraron combustible y lo quemaron porque molestaba al vecindario. Eso también es una actitud de crueldad extrema. Este perro que hace poquito en un municipio de la costa fue degollado en función porque lo había ladrado en una estación de servicio. Pero digamos, esto tiene una implicancia diferente. No solo es la patología, sino es la patología y el poder puesto al servicio. Se había abierto una investigación de oficio para averiguar quién estaba manejando en ese momento ese helicóptero y en base a eso poder determinar cuál es el grado de responsabilidad de la familia en esta situación. ¿Qué es lo que dijo? Que no tienen ningún tipo de plan de vuelo que estaba previsto en ese momento, pero sí saben quién pudiese ser quien estaba manejando en ese momento, porque no hay tantos Robinson 44 en esta zona de Maldonado, José Ignacio, Punta del Este, y que la fiscal está avanzando en el piloto. Pero Bueno, son impresionantes las imágenes. Lo tenemos con nosotros al escritor, ensayista, historiador, médico también, Pacho O'Donnell. Pacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, ¿eh? Te agradezco muchísimo porque estés serio. con nosotros. Hablábamos recién fuera del aire, dos cuestiones que son centrales. Una, Mario Benedetti, un escritor que vos admiraste y que hiciste algo el año pasado. Y además, muchos meses del año pasado, de este año, el 19, hemos representado una obra mía que se llama La izquierda del roble, que es el nombre de uno de sus poemas, Sí. uno de los mejores, en el Centro Cultural de la Cooperación, con mucha repercusión, y la reestrenamos ahora en la primera semana de marzo. Mira. Así que estás invitado. Yo lo conocí a Benedetti, un tipo muy interesante. Tenía una particularidad, era como un hombre que tenía pudor de su inteligencia. Era como algo que evitaba demostrar esa inteligencia que le aparecía en sus poemas, en sus textos, en sus ensayos. Esa inteligencia que le aparecía en la vida, porque su vida fue una vida inteligente. Además de una vida ética comprometida, o sea, un ejemplo de qué es lo que debe hacer un intelectual en situaciones, en momentos oscuros, ¿no es cierto? Como lo que vivió Latinoamérica, Sí. su país, Sí. Uruguay.
Nos conocimos en el despacho de aquella revista emblemática que se llamó Crisis, Sí, claro. que dirigía Eduardo Galeano. Y después nos subimos a ver nuestros respectivos exilios en España. Yo gozaba mucho de escucharlo, trataba de no hablar cuando estaba con él, trataba de escucharlo. Era lo mejor que se podía hacer. Así que nos pasa a todos. me encantó que esta me pasa como- benedetización del Sí. estudio. Uno puede establecer una relación entre esto que vos me decías de Mario Benedetti Sí. y lo que estábamos viendo recién. Sí, ¿Podemos porque jugar yo con creo eso? que esta crisis no solo nos vació el bolsillo, sino que nos vació el alma. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, es decir, con aquello que decía que era lo bueno y que era lo malo, Sí. se encuentra con que están adorando al becerro de oro, ¿no? Y ahí es donde los echa y los reta. Sí, se enoja. Finalmente el becerro de oro ha terminado venciendo, ¿no? O sea, el mundo, nuestro país, especialmente por el mundo, gira en torno al dinero, al oro, ¿no? Nos pasamos hablando de dinero, mucho que ver con la crisis. No solo los periodistas, no estoy hablando de los periodistas económicos que son necesarios, son Sí, oficios sí, sí. necesarios, sino que están hablando de discurso social, del discurso común, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo, estamos idiotas, o sea, nos hemos transformado en idiotas. Nos han idiotizado, que hablamos de tasa, dólar, sin entender mucho de qué hablamos. El economicismo, decís vos. Claro, ¿no? pero Un poco además la vida. todo se traduce en dinero, porque si hablamos de vacaciones estamos hablando de dinero, si hablamos de regalos estamos hablando de dinero, si hablamos de ropa estamos hablando de dinero, ¿no? Es un tema, de alguna manera, Benedetti representa lo contrario, representa lo creativo, el alma. O sea, nos han privado de la posibilidad de hablar de las cosas verdaderamente importantes, de la vida, de la muerte, del destino, del sentido de la vida, de la belleza, del amor. O sea, no hay posibilidades, hay poquísimas posibilidades de hablar de eso. Y cuando no podemos hablar de eso, le perdemos el sentido a la vida. Y eso es muy grave. Entonces asistimos a cosas como esta del chancho volador, que a mí me parece muy grave, pero al mismo tiempo no es un hecho aislado. Es un hecho sin tomar. Los ricos son omnipoderosos, pueden hacer lo que se da la gana, digamos, entre comillas. Yo no sé si es que la riqueza degrada o si tenés que ser degradado para ser muy rico, ¿no es cierto? Pero es una prueba, el dinero ya deja de ser algo para comprar, es algo para hacer, ¿no? Y entonces las cosas se vuelven partes de una adicción. Hablando de grandes escritores, García Márquez tiene una frase muy buena. ¿Cuál era? Porque todo esto tiene que ver con la codicia, ¿no es Sí, cierto? La base sí. del capitalismo, la codicia. ¿No? Es el esencial, núcleo esencial del capitalismo, la codicia. Esa misma codicia, el vigor de la codicia es lo que hizo que el capitalismo derrotara al comunismo. El comunismo no tenía esa. Inclusive, fíjate vos que en algún momento Moscú, muy alertado de esto, propone que las empresas estatales compitan entre ellas, porque quería establecer un sistema que de alguna manera tuviera que ver con algo de la vibración del capitalismo. Y te digo la frase, perdón, Decime. de García Márquez. García Márquez decía que si la mierda tenía valor económico, los pobres iban a nacer sin culo. Buenísima Es buena. frase, ¿no? Y es así, o sea, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, sin solución, sin posibilidad de resolver eso, ¿no es cierto? Porque es un mecanismo inherente, ¿no es cierto?, al funcionamiento de este capitalismo. ¿Hay algo más allá del capitalismo? Digo, lo único que había era el comunismo y no hay absolutamente más nada, o sí hay, como algunos proponen, hay algo que no sabemos qué es, pero que evidentemente no es esto. Discúlpame, no te entendí bien. No, digo, si uno puede pensar que hay algo más allá de lo que es el capitalismo hoy y de un poco de la clave en términos culturales que vos estás planteando, en términos de sentido común, como el capitalismo ya... Si hay una alternativa, decimos. Sí, digo, puede haber una alternativa. La única alternativa que hay actualmente es el populismo, que además se han encargado de degradar esa palabra, ¿no? La palabra populismo, porque viste que las batallas se dan también en lo semántico. Por supuesto. Sí, Si vos conseguís que a tu enemigo se le diga terrorista, ya ganaste gran parte de la batalla. Si vos conseguís que a tu enemigo se le diga en cierto país que es de derecha, también ya has ganado gran parte de la batalla.
Y el populismo ha sido una palabra muy degradada, o sea, ¿no? Pero el populismo tiene el valor de ser dentro del capitalismo porque no se propone subvertir el capitalismo, no se propone cuestionar la propiedad privada ni los aspectos esenciales del capitalismo. De alguna manera podemos decir que es un capitalismo sensible. Sí. O sea, que se propone que la gente humilde la pase lo mejor posible, o que no pasa tan peor como podría pasarla si no hubiera algún mínimo de sensibilidad en quienes gobiernan. Bueno, el que tiene esa posición, una posición muy parecida a esa que acabas de mencionar, es el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Dice, bueno, hay una versión superadora de esto y es una versión donde el capitalismo tiene que bajar a un nivel básico, donde tiene que haber un Estado regulando y controlando, donde tiene que controlar todos los mercados, donde el concepto de libertad es otro, es libertad para generar justicia social. Entonces así él entiende que puede haber alguna versión mejorada del capitalismo. Sí, habría que ver si eso es posible, ¿no? Porque ya te digo, el funcionamiento de la codicia es muy incontrolable, por lo menos ha demostrado ser incontrolable. Para eso haría falta una especie de conciencia social, algo, digamos, de alguna manera de arrepentimiento, ¿no? Pero no se lo ve, ¿no? Voy a contar una intimidad, no te vas a enojar porque somos amigos. Cuando Pacho O'Donnell está preocupado por algo, cuando ve que algo no le gusta de lo que está pasando, agarra y me escribe un mail y lo manda. Y yo de vez en cuando miro el correo, porque uno pierde la costumbre de mirar el correo porque mirás siempre el WhatsApp, pero cada tanto miro el correo y cada tanto me encuentro con tus mensajes. Así, pero... Y en agosto del año pasado recuerdo haber recibido un correo tuyo donde decías, estoy muy preocupado por lo que está pasando en la Argentina, por el rumbo que tomó la Argentina. Digo, ¿esa preocupación te dura o empieza a aliviarte un poco lo que ha pasado? Bueno, yo creo que algo ha cambiado, o sea, digamos, yo... creo mucho más en la buena voluntad y las buenas ideas de Alberto Fernández. Y tengo la particularidad de conocer bastante bien a varios de los integrantes del gabinete. Felipe Solá, a Gordo Valdés, a Vito Velo, etc. Son todos buena gente y yo sé que van a poner verdadera buena fe y entusiasmo en hacer las cosas bien. Eso a mí me parece importante. No sé cuánto van a poder hacer porque esto que nos han dejado es verdaderamente algo de un enorme peso, digamos, ¿no? Una cosa muy difícil de superar. Pero yo creo que estoy mucho más esperanzado, digamos, una palabra difícil, ¿no? Pero una palabra muy argentina, ¿no? Porque los argentinos siempre tenemos mucha capacidad de renovar la esperanza. También tenemos muchas decepciones. Al comienzo del programa yo hacía mención a algo en lo cual estuve pensando estos días, que es que miramos mucho al Estado y que miramos poco a la clase dirigente que a veces está por afuera del Estado. Que generalmente está por afuera del Estado porque son los que están permanentemente con poder, que tienen una los que tiran chanchos a la violeta. Los que tiran chanchos, perfecto, Pacho. Arranquemos por ahí entonces. Digo, ¿cómo es esa dirigencia en la Argentina? ¿Cómo fue en su momento? Vos sos historiador, conocés muchísimo. Digo, ¿ha cambiado en las décadas, a lo largo del tiempo? ¿O siempre más o menos fuimos...? Hay un momento clave en la historia argentina que sigue produciendo ruido y es cuando los unitarios vencen a los federales en la guerra civil, cuando Urquiza entrega Pavón a Mitre y quedan entonces los liberales, unitarios, porteñistas, en función de la organización nacional, o sea, organizar el país como ellos esperan. Organizan un país condicionado a su dependencia a Inglaterra, con una particularidad cultural de un verdadero lamento por haber nacido de este lado del océano. Es decir, la oligarquía que organizó, digamos, el país, fue una oligarquía que abjuró de su condición nacional y se propuso a sí mismo el mito, digamos, la fantasía, en delirio de ser europeos. Y a partir de ahí construyeron casas francesas, se vestían como ingleses, concibieron la pampa argentina como la pampa británica. O sea, la pampa era para cultivar, crear, generar cosas para Gran Bretaña. Para Gran Bretaña. O sea que partimos de una base de un sentimiento patriótico muy bajo.
El sentimiento nacional es un sentimiento nacional Sí, periférico, que está ¿no? mucho más arraigado en los sectores populares que en los sectores dirigentes. Vos que sos una persona tan observadora, nunca vas a ver en CNN un economista brasilero o mexicano diciendo las cosas que puede decir un economista argentino sobre la economía argentina, desalentando las inversiones, haciendo críticas severas, porque suponen que es eso lo que queda bien, que supuede ser lo que está bien. Hay una clase dirigente nuestra que hereda un sentimiento de poco amor, de poco patriotismo. Esto puede parecer una banalidad, pero es tremendamente importante. Es importante, ¿no? Cuando se habla de que no hay una burguesía nacional, este es uno de los motivos. Es decir, la persona que tiene dinero no piensa que con eso puede hacer algo por su país. Bueno, los hay, por supuesto. Sí. Más bien piensa en su propio beneficio, la cuenta afuera. Nuestro señor productor Gabriel Terra puso allí de fondo un libro tuyo que se llama Las Patrias Lejanas. Esa es una novela que escribí que me gusta bastante, pero nadie esperaba que escribiera una novela así que la leyeron muy poco. Siempre tengo la experiencia. En todo caso, ya no te voy a mandar más mails, pero te voy a mandar... No, envíame los mails porque los estoy esperando. No, ahora sé. ya se transformó en una costumbre. Te voy a mandar de Las Patrias Lejanas, una novela... ¿Y tiene alguna rereferencia con esto que me estabas diciendo? Digamos, ¿cómo se formó? Tiene que ver la con Argentina? la Guerra Civil Española. Es un tema que a mí siempre me importó mucho. No sé si tiene que ver con una situación muy crítica, pero fue un momento en que la Argentina recibió una inyección de cultura y de talento por la cantidad de escritores, de dramaturgos, de actores, de políticos que se exiliaron en la Argentina del bando republicano cuando finalmente se impuso Franco. Vinieron Ortega C., Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, en fin, grandísimas figuras que realmente fueron... Pues sí podemos hablar de la cultura a partir de ahí. La cultura durante el gobierno de Macri fue verdaderamente deplorable. No es que fue mal, se gestionó en contra. Se gestionó en contra. En contra, es decir, hubo un proceso de hostilidad, francamente, hacia la cultura. ¿Por qué? Porque en general la derecha considera que la cultura es un adversario. Saben muy bien que no tienen mayor capacidad de generar cultura, o sea, la gestión de Macri no se recordará por ninguna gestión cultural. Y entonces en general piensan que es un ámbito con el cual no solo no se tienen que meter, sino que lo tienen que aplastar. Y así pasó durante el gobierno. Creo que uno de los propósitos de este gobierno sin duda es recuperar la riqueza cultural argentina, ¿no? Trabajar en términos culturales, en términos identitarios en la Argentina es una forma de rebeldía contra lo que se propone como el único sistema que hay. Bueno, por ejemplo, la deshistorización que hubo durante el gobierno de Macri fue muy grande. No solo en los billetes, ¿no es cierto?, sino que los festejos patrios fueron de una pobreza o de una ignorancia absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante recordar lo que pasó? Por ejemplo, este es el año de Belgrano. Si siguen 200 años de su muerte, 250 años de su nacimiento. Belgrano es una figura extraordinaria. La derecha, digamos, la historia liberal, lo ha coagulado como creador de la bandera. Porque de alguna manera es una posición neutra, es interesante, además nos mienten de que el color de la bandera tiene que ver con el color del cielo, cuando el proceso de los colores de bandera es una estrategia mucho más compleja que esa. Pero nos niegan el Belgrano, gran economista, educador, con una concepción social muy importante. O sea, él fue el primero que propuso escuelas populares para niños gratuitas. El primero que propuso bancos en las escuelas para los afrodescendientes. Cuando estuvo en el noroeste, en la campaña del norte, impresionado por la pobreza, el lugar que no es que haya variado demasiado, hizo esa famosa donación de las 4 escuelas con los 20.000 pesos de premio que le habían dado por la batalla de Salta. O sea, es un belgrano con un nivel intelectual y personal extraordinario. Lo recuerdan como militar. Militar es su vocación negada. A él no le gustaba el militar. Lo tuvo que hacer porque no había jefes militares del lado revolucionario hasta que llegó San Martín, hasta que llegó la York Canning enviada por Inglaterra con los jefes militares.
Pero Belgrano es una personalidad extraordinaria, así que ocuparse de Belgrano y ver que es un tipo que tiene sensibilidad social y que era un intelectual, todo eso es un modelo de identificación importante para la gente. Pacho, te quiero agradecer muchísimo, nos quedamos con poquito tiempo, pero te vuelvo a invitar para que vengas a Recalculando. Julián, me gusta. Además me gustan estos introitos tan intelectuales que hacer siempre. Nos ponen en clima para poder tener esta conversación. Llegar a un lugar habitado por Benedetti es una maravilla, una maravilla. Muchísimas gracias, Pacho. Julián. Hacemos una pausa y ya regresamos.